Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre la guía de práctica clínica para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea en pacientes adultos. Nuestro grupo desarrollador está conformado por Lady Tatiana Fúneme, Dariana López, Andrés Vargas y quienes habla Camila Guevara. La problemática en la que nos vamos a basar es en la leishmaniasis. La leishmaniasis es una problemática creciente de salud pública en el contexto mundial. En Colombia, la situación es de alarma debido al incremento de casos de leishmaniasis cutánea que se viene registrando desde el 2003. Durante los últimos años se ha notificado un promedio de 9.533 casos nuevos de leishmaniasis debido a la alta incidencia de leishmaniasis cutánea. Es necesario saber que los focos de transmisión principales son en las zonas rurales, como Villavicencio. Sin embargo, existen diversos centros de salud en estas zonas, muy pocos, donde muchos de ellos no cuentan con el equipo médico y medios clínicos pertinentes necesarios para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Por ende, decidimos realizar esta guía de práctica clínica enfocada en el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea, basada en la evidencia científica disponible actualmente. Seguido de esto, decidimos trabajar con la siguiente pregunta pico. En pacientes adultos con leishmaniasis cutánea, ¿qué eficacia tiene como prueba diagnóstica la PCR en comparación con el examen directo? Usamos una metodología de acrónimo que nos permite reflejar la integridad de nuestra pregunta sobre lo que queremos resolver. Primero tenemos la P, que significa paciente, es decir, en nuestra pregunta, los pacientes adultos con sospecha clínica de leishmaniasis cutánea. Luego tenemos la I, que significa intervención. En este caso sería el diagnóstico por PCR. Luego tenemos la C, que es comparación, comparado diagnóstico con microscopía y parasitología. Luego tenemos la O, que es el resultado o outcomes de sensibilidad y especificidad para evidenciar el rendimiento del diagnóstico. Para la realización de la búsqueda de artículos nos basamos en dos bases de datos principales, PubMed y CiDesCielo, con sus respectivas palabras clave para las búsquedas de las guías. Ingresamos por medio de la página del Ministerio de Salud para el completo desarrollo de la guía clínica. Bueno, realizamos un cuadro en el cual dividimos por autor, año de publicación, población estudiada, tamaño de la muestra, intervención, comparación, diseño de estudio y medidas estadísticas usadas. En este trabajo utilizamos 5 artículos, los cuales los explicamos en cada uno de estos cuadros para que el lector entienda de una forma adecuada qué dice cada uno. Pero vamos a explicar que en el primer artículo, que se llama así, detallan la manera en cómo se realizó el proceso para permitir la replicación del estudio. El segundo artículo se llama, y en él explican que la leishmaniasis oligo-C-test, que es como una prueba, ofrece un rendimiento comparable a la PCR de DNA convencional para raspados de lesiones en casos de leishmaniasis cutánea sospechada y confirmada en Perú. En el artículo 3, que se llama el resultado de este estudio, que se ve en este artículo, sugirió que al realizar una PCR de DNA-C, además de técnicas convencionales, es importante para mejorar el diagnóstico real de la leishmaniasis cutánea a nivel de especies, y también es importante para establecer regímenes de tratamiento. En el cuarto artículo, que se llama el objetivo del estudio de este artículo fue detectar la presencia de leishmaniasis en muestras obtenidas de pacientes con sospecha de leishmaniasis cutánea mediante microscopía directa, PCR, y comparar estos resultados. En el quinto artículo, que se llama, en este estudio se habla de la eficiencia de 3 métodos para tomar biopsias de piel en casos sospechosos de leishmaniasis cutánea. Bueno, para la elaboración de nuestra guía se tuvo en cuenta unos criterios de inclusión y también de exclusión. Primero vamos a hablar de los criterios de inclusión. ¿Qué tuvimos en cuenta para estos criterios? Pues fue una minuciosa selección de los artículos con unas características principales. La primera son publicaciones realizadas desde el año 2000 en adelante, y la segunda son artículos que sean de metaanálisis, ensayos clínicos y guías de práctica clínica.
En el caso de los criterios de exclusión, se realizó un algoritmo pues, donde se estudiaban cada uno de los artículos arrojados por las bases de datos y se iban excluyendo a medida que pues, cumplieran las características que nosotros requeríamos. Entonces, lo que pasó fue que iniciamos con 89 artículos y se realizó el proceso de descarte hasta quedar con una totalidad de 19 artículos, donde 5 de ellos fueron analizados en nuestra guía clínica y nos ayudó a brindar una respuesta a nuestra pregunta PICO. A continuación anexamos el algoritmo de exclusión. Mediante la búsqueda de las bases de datos tuvimos en cuenta 5 palabras para el resultado de los artículos que buscábamos. Las palabras que tuvimos en cuenta fue leishmaniasis, diagnosis text, lauritex, guías y Colombia. Dentro de nuestra guía se toman en cuenta unas recomendaciones importantes. ¿Cuáles son? La primera, se recomienda la realización del examen directo en los centros de nivel de atención 1 y 2 para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea. En este caso es un grado de recomendación B. La segunda es que se recomienda la toma de más de una muestra de una misma lesión para aumentar la sensibilidad del examen directo. En este caso es un grado de recomendación B. La tercera, si la lesión presenta signos de sobreinfección bacteriana, se recomienda administrar tratamiento antibiótico durante 5 días previos a la realización del examen directo. Este es un grado de recomendación B. La cuarta, que se recomienda como prueba diagnóstica de alto rendimiento en nivel de atención de tercer nivel para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea, esta es un grado de recomendación A. Anexamos el cuadro de recomendaciones anteriormente dichas según el modelo de grupo de trabajo canadiense. Bueno, la respuesta PICO de nuestra guía es: en pacientes con sospecha clínica de leishmaniasis, la reacción en cadena de polimerasa PCR para el diagnóstico es la recomendada debido a la sensibilidad y a la especificidad en promedio de 85,3% y del 95% respectivamente, comparando con el examen microscópico con una sensibilidad y una especificidad de 76,4% y 86% respectivamente. Bueno, ahora voy a hablarles acerca del algoritmo diagnóstico. Este empieza con un paciente que sea sospechoso de caso de leishmaniasis cutánea y que además sea procedente o que tenga un antecedente de haber viajado a una zona endémica que sea característica por sus casos de leishmaniasis cutánea. Además de esto, la úlcera del paciente debe ser redondeada, eritematosa, con bordes elevados, con una base que sea infiltrada y que además de esto tenga un centro granulomatoso limpio. Ahora se va a saber o se va a buscar si hay una sobreinfección bacteriana. Si la hay, se va a dar un tratamiento con cefalexina o con clindamicina durante 5 días. Y si no, se va a realizar el primer examen directo. Este examen directo lo que va a hacer es que va a buscar la presencia de mastigotes. Si hay presencia de mastigotes, entonces este va a ser un caso comprobado y que además se van a realizar unos paraclínicos básicos como lo son el electrocardiograma, una prueba de función renal y una prueba de función hepática, para asimismo poder dar el tratamiento. Si esta prueba sale negativa, entonces se va a tener que hacer el segundo examen directo. Si sale positivo, va a ser un caso comprobado. Si este sale negativo, se va a realizar la PCR. Si la PCR sale positiva, va a ser un caso comprobado, y si sale negativa, se van a tener que buscar otros diagnósticos. Muchas gracias.